Universidad Politécnica de Cartagena. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tú eres especialista, bueno, tú has escrito un libro sobre la arquitectura renacentista de la Catedral de Murcia, ¿no? Sí, sobre la construcción, sobre la cantería renacentista en la Catedral de Murcia, bueno, junto con Enrique y otros compañeros, pero sí, hace ya algún tiempo. Pero bueno, creo que será uno de los mayores conocedores de la arquitectura y de la construcción de la Catedral de Murcia. Sí. De los pocos que nos hemos dedicado a eso, ¿no? A esta cuestión. Y la bóveda que estamos aquí replicando, pues es la bóveda de Junterones, ¿no? Bueno, de Junterón, creo. Sí. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, de Junterón, porque Gil Rodríguez de Junterón dejó escrito en su testamento que no se enterrara nadie con él en la capilla, luego entonces un empeño personal, pero no le hicieron caso, sus varios sobrinos no le hicieron caso y se enterraron con él en la capilla. Y es una pieza interesantísima, tanto desde el punto de vista estrictamente arquitectónico, artístico incluso, como desde el punto de vista constructivo. Porque, bueno, se inició cuando era maestro mayor de la catedral Jacopo Torni, Lindaco Vecchio, que era un señor que se había formado en el taller de Ghirlandaio junto a Miguel Ángel. Y después se había ayudado a Pinturicchio en las estancias Borgia del Vaticano, con lo cual tenía mucha experiencia en frescos y sobre todo en arquitecturas fingidas, en arquitecturas pintadas. Y entonces cuando a Miguel Ángel lo llamaron a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, pues llamó a su antiguo compañero Jacopo Torni y a otros antiguos compañeros. Claro, eso quiere decir que estuvo en la pomada o en el guiso. En contacto con toda la crème de Italia. Claro, ¿no? Claro, y además un momento fundamental, que es el del clasicismo renacentista, previo al manierismo. Bueno, y entonces resulta que misteriosamente, nadie sabe muy bien por qué, ese señor aparece en Granada y después lo llama el Cabildo de Murcia para que se encargue de varias cosas en Murcia. Y se supone, aunque no hay un documento, que él ayudó a dar forma a la idea de la capilla de este señor Junterón, que él estaba también muy próximo al Papa Julio II, y que estaba también enterado de todo lo que se hacía en ese momento del Alto Renacimiento en Italia. Y lo que ocurre es que esa capilla, que está decorada con una serie de grutescos riquísimos, con muy buena escultura, pues no la pudo construir Torni, porque Torni murió al año siguiente. Jacopo Lindaco, conocido en España como Jacobo Florentino, murió al año siguiente. Y entonces se suele aceptar que el que estuvo a cargo de la construcción fue Jerónimo Quijano, que fue un señor que estuvo cerca de 40 años de maestro mayor de la catedral. Y esto es importante porque, además de todo ese valor artístico que tiene, es un alarde constructivo, es una demostración de muchísimo conocimiento constructivo y sobre todo geométrico, porque es una pieza muy complicada, es un toro, es una superficie tórica, que es una superficie de revolución, no es exactamente una esfera, con lo cual, como estamos viendo en la réplica que está dirigiendo Enrique Rabase, ejecutando los compañeros du Dubois, no son los mismos los problemas que plantea la esfera y los que plantea la superficie tórica. Los que plantea la superficie tórica son muchísimo más complicados. Claro, y todo eso dio lugar a que en el manuscrito de Alonso de Vandelvira aparezca como bóveda de Murcia. Bueno, pues esto parece que no tiene mayor importancia, pero sí la tiene, porque en Francia hay 6 piezas, 6 tipologías constructivas que reciben el nombre de una ciudad, entre ellos la famosísima Ville de Saint-Gilles,
Solo 6, 7 quizás si contamos la escalera de Toulouse. En España solo hay 4 piezas que reciban este honor de dar su nombre a un tipo constructivo con una ciudad, y entre ellas la bóveda de Murcia, con el Ochavo de Guardia, el Caracol de Mallorca o la Capilla de Cuenca. Piezas en todo caso excepcionales. Ajá. ¿Y se ha vuelto a repetir esa forma, la bóveda de Murcia? Pues entera no, pero partida sí. Hay medias bóvedas de Murcia, por ejemplo, en Santiago de Orihuela, en la cabecera de Santiago de Orihuela. También hay cosas parecidas, pero que no sé si tendrán, no sé si se puede decir que tengan relación directa, por ejemplo, en el santuario de Loyola, pero es muy poco frecuente. La capilla del canónigo Graso de la Virgen del Socorro, en la Catedral de Murcia, tiene, digamos, 2/3 de bóveda de Murcia, pero entera no. Hay otra pieza que sí tiene una relación muy curiosa, que es la bóveda anular del patio del Palacio de Carlos V de Granada, que es la misma forma geométrica, pero en vez de estar puesta de pie, está puesta en posición horizontal. Y además esto es muy curioso, porque esta bóveda probablemente la concibió Pedro Machuca, el arquitecto que todos asociamos al Palacio de Carlos V. Y Machuca había posiblemente tenido contacto con Jacopo Florentino, con Jacopo Torni en Italia, pero desde luego donde sí tuvo contacto con Jacopo Torni fue en Granada, porque entre los dos habían contratado el retablo de Santa Cruz, que está ahora mismo en la Capilla Real de Granada. Pero se da la casualidad de que los dos probablemente concibieron sus bóvedas y ninguno de los dos la llegó a ejecutar. Son de estas ironías de la historia. Ideas que tenían, ¿no? Un poco, porque realmente es algo extraño, ¿no? Sí, es como una bóveda que es una bóveda y aparte está en arco, ¿no? Esa es la peculiaridad que tiene, ¿no? ¿O me falta algún dato? Sí, claro, ¿no? Es una bóveda que apoya en 2 arcos, lo cual implica mucho conocimiento de la geometría de esa pieza, que es, bueno, por decirlo de una forma cotidiana, un neumático, un salvavidas, algo de esto, ¿no? Y entonces lo que pasa es que esa forma se vincula, es muy similar a los masochi, que son unos aros que se utilizaban para los tocaos, se ponían en la cabeza y tal, y se utilizaban como ejercicio de perspectiva en el 480. Sí, y a eso iba, ¿no? Que hacían falta unos grandes conocimientos de geometría y de construcción, de talla de piedra, ¿no? Y bueno, este hombre italiano pues venía de Italia y lo aprendió de allí, pero ¿y Jerónimo Quijano, que estaba aquí, de dónde venía? ¿Por qué sabía tanto? ¿Por qué supo interpretarlo, hacerlo? Pues eso es un problema que está todavía, digamos, por resolver y que solo podemos plantear hipótesis, imaginarnos de cómo fue, porque hay que tener en cuenta una cosa. O sea, por un lado estaban los canteros españoles que tenían una formación en el sistema gótico, que se basa en piezas lineales, con nervios, etcétera, completamente diferentes de las piezas macizas, enterizas, y curvas, ¿no? que aparecen allí. Pero por otra parte, los italianos, hombre, tenían formación como escultores, pero no como canteros, porque en Italia las bóvedas, con poquísimas excepciones, las bóvedas se materializan en ladrillo. Con lo cual yo a veces me los imagino a los artistas figurativos italianos y a los canteros españoles ante ¿de conversación o algo? El reto de hacer estas piezas, mirándose unos a otros y diciendo, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo resolvemos este embolado? ¿No? Y de alguna forma de la conjunción de los conocimientos entre unos y otros debió de salir la cantería renacentista que conocemos, de la cual las piezas de Murcia, tanto la sacristía como
la antesacristía como la capilla de Junterón, son un ejemplo muy temprano, porque son bastante anteriores, por ejemplo, al tratado de Alonso de Vandelvira y bastante anteriores al tratado de Philibert Delorme. Aquí, bueno, yo investigando un poco el tema, resulta que Jerónimo Quijano fue también el tracista, al parecer, de la Iglesia del Salvador. Sí, precisamente de eso estábamos hablando con Enrique, que es una iglesia muy, muy interesante, al ser iglesia salón, pero no gótica, sino renacentista o columnaria, como se les ha llamado, también es muy interesante por esas curiosas claves ovales que tienen. Una iglesia de grandísimo interés. Había un conocimiento en aquel momento, yo creo, muy, muy interesante y que duró unos cuantos siglos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Esa habilidad constructiva o ese conocimiento de la geometría o no sé cómo se puede... Sin duda, en el ámbito europeo hasta el siglo, hasta principios del siglo XX. Después, digamos, se ha difuminado. ¿Qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado? Pues porque los arquitectos nos hemos dedicado más al acero y al hormigón y hemos dejado todas estas cosas en el olvido. Enrique en algún momento hablaba de 1914, que fue el año en el que se dejó de enseñar estereotomía en la escuela de Madrid, y en los años 80, pues volvió a resurgir con José Carlos Palacios y con Sergio Sanabria, que es un profesor norteamericano de origen cubano y apellido español, pero de la Universidad de Miami en Ohio. Pues empezó a resurgir el interés con Enrique, empezó a resurgir el interés por todas estas cuestiones. Y lo que hacéis desde los años 80, o no sé si era lo mismo que se hacía antes en el 1914 que estabais hablando, ¿es estudiar lo que ya existe? ¿O se hacen propuestas? Bueno, fundamentalmente, digamos que en un primer momento nos hemos dedicado a estudiar lo que ya existe, y además desde tres, digamos, frentes diferentes, desde tres vías de ataque, de aproximación diferentes. Que una es las obras construidas, evidentemente, pero sobre otro tratado o manuscrito muy importante, menos conocido, que es el de Ginés Martínez de Aranda, Jaén, luego fue a Cádiz, luego a Santiago, era trashumante como todos los canteros. Eran trashumantes, pero tenían como un origen, ¿no? Sí, sí. Era como unos son vascos, otros son transmerianos, otros son catalanes o mallorquines, ¿no? Parece que hay como escuelas, ¿no? Así. Sí, claro. Este señor era, en principio, por lo que sabemos, de Baeza, pero trabajó sobre todo en Alcalá Real y luego lo cogió bajo su protección un arzobispo que se lo llevó a Cádiz y a Santiago. Por ejemplo, suya la famosa escalera de la Plaza del Obradoiro en Santiago. Y bueno, pues dejó escrito otro tratado. Incluso llegó a concursar. Se ha sabido hace poco que llegó a concursar con Alonso de Vandelvira a la plaza de maestro mayor de Cádiz y le ganó a Alonso de Vandelvira. Probablemente los dos manuscritos son una especie de memorias de oposición. Hay sus rivalidades también, claro, ¿no? Entre ellos, ¿no? Sus discusiones técnicas, lo más seguro. Claro, claro. Vale, entonces me decías que os aproximáis a la estructura en piedra o a la estereotomía, estudiando los monumentos existentes, estudiando los tratados que se escribieron, ¿no? Y también otra vía muy interesante es la de los dibujos a tamaño natural que han sobrevivido porque están incisos, están recortados con un punzón en muros y en pavimentos. En ese sentido hay un trazado que se vincula a la capilla de Junterón, debajo del altar de la recapilla, pero que bueno, lo investigamos en su momento y que encontramos que coincidía con las bóvedas de la antecapilla, no tanto con la recapilla. No nos dimos la ilusión de que coincidiera con la recapilla, con la bóveda de Murcia, pero parece que
en esas cosas hay que ser frío y no dejarse llevar. Por la emoción. Coincidía bastante mejor con la antecapilla. Y bueno, pero vamos, de todas formas, hay bastante, sobre todo en Galicia. En Galicia se encontraron toda una iglesia llena de todo el suelo de una iglesia, llena de dibujos y no, a tamaño real, ¿no? Entiendo, las que se hacen en el suelo ya son a tamaño real. Sí, todo, vamos, todo esto a tamaño real. Y nos llevó incluso a publicar otro libro. Y luego hay otra vía, que en eso está más Enrique que yo, que es comprobar soluciones con la práctica, lo que podríamos llamar arqueología experimental. Que quizá os haga ilusión, ¿no? Esta réplica, por eso. ¿Esto lo calificas como arqueología experimental? Bueno, el experto es Enrique, pero yo creo que sí. Pero se trata de eso, ¿no? De esta idea de la arqueología experimental, de poner en práctica las hipótesis de los arqueólogos o los historiadores de la construcción para ver si son viables, si son efectivas, ¿no? Sí, porque realmente se parte de un... O sea, no, yo entiendo que Jerónimo Quijano o este hombre, no me acuerdo del... Jacopo Torni, Jacobo Florentino. Jacobo Florentino, hacían, pero no escribían. O si escribieron, lo perdieron, se perdió, ¿no? Efectivamente, no hay documentos de esta época. El que posible, que estamos hablando de 1525, el que posiblemente sea el más antiguo de toda la cantería europea es el de Pedro de Albiz, que es un señor que estaba en el círculo del yerno de Alonso de Vandelvira. Perdón, lo he dicho mal, del abuelo de Alonso de Vandelvira. Francisco estaba en el círculo de Francisco de Luna, que era suegro de Andrés de Vandelvira y por tanto abuelo de Alonso de Vandelvira. Posiblemente sea el texto de la cantería más antiguo. Sí, entonces lo que quería decir es que lo hacían, luego alguien lo escribió más tarde, Vandelvira escribió cómo se había hecho la bóveda del Junterón, pero realmente pues no se sabe. Y además veníamos quizá comentando que Vandelvira no le contaron todos los secretos de la bóveda de Murcia, porque hay algunas cosas en su explicación de la bóveda de Murcia que no hubieran sido prácticas. Me decía Enrique. ¿Puede ser que descubramos algo o no? Puede ser. Ajá. Puede ser. Bien. Bueno, pues encantada de haber charlado contigo, José. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por tu visita. Gracias a vosotros.